Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, en esta noche vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. El libro de los Salmos, como lo sabemos ya, es el libro más largo de la Biblia y por supuesto el más largo del Antiguo Testamento. La palabra salmo es una palabra originalmente hebrea, la palabra tehilim, que significa alabanza. Y la palabra salmo, que también se usa bastante en el Nuevo Testamento, es una palabra que significa una pieza fija de música, una oda sagrada, acompañada con la voz, arpa u otro instrumento. Y es interesante también que la palabra en el original, en su sentido más simple, significa tocar o rasgar un instrumento de cuerda con los dedos. Así que los salmos no significan solamente la voz de los creyentes adorando a Dios, también significa la música misma ejecutada para Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesús cantó los salmos. Por lo menos en la Pascua el Señor cantaba los salmos 113 al 118. Es una colección de salmos muy especial que se canta cada Pascua. Se llaman los salmos Jalel o los salmos Aleluya. Y en ellos vemos, no solamente en estos salmos, sino también en cada salmo, cómo la venida de nuestro Señor y su obra se cumplen. En muchos salmos se habla del Mesías y cómo Él iba a hacer su obra. Incluso allí mismo, en los salmos Aleluya, 113 al 118, el Señor poco antes de ir a la cruz cantó esta serie de salmos y en él cantó, tú eres mi fuerza. Antes de ir a la cruz, el Señor cantó uno de estos salmos donde dice, tú eres mi fuerza. Antes de entregar su vida, Él entonces le decía al Padre Celestial a través de uno de estos salmos que Él iba a la cruz, pero con la fuerza del Padre. E incluso desde allí mismo, desde la cruz, el Señor citó el Salmo 22. Realmente el libro de los Salmos no tiene un único autor, sabemos que son muchos. Hay 73 salmos de David, 12 de Asaf, 11 de los hijos de Coré y de los levitas, 2 salmos de Salomón, un salmo de Etán, un salmo de Moisés, un salmo de Emán, y hay 49 salmos que se les llama los salmos huérfanos o desconocidos, porque se desconoce su autor, aunque en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se le atribuyen varios de ellos a los profetas Ageo y Zacarías. Bueno, desde Moisés, ya que sabemos que el Salmo 90 se le atribuye a Moisés, tenemos entonces composiciones de salmos desde el año 1000 a.C. en adelante, y entonces fueron compilados y tenemos que estos salmos son el himnario del pueblo de Israel. El pastor Wiersbe dice, los salmos nos enseñan a tener una relación personal con Dios al decirle nuestras aflicciones y necesidades y a meditar en su grandeza y en su gloria. Es muy interesante, si usted ojea el libro, va a encontrar que los salmos están divididos igual que el Pentateuco, en 5 libros. Por ejemplo, el primer libro está constituido desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Luego el libro 2 está constituido desde el Salmo 42 hasta el 72. El libro tercero del 73 al 89, el libro cuarto del Salmo 90 al 106 y finalmente el libro 5 desde el Salmo 107 al 150. Así que el libro de los Salmos está organizado como emulando al parecer el Pentateuco.
¿Cuál es el lugar que tienen los salmos en la Biblia? Nosotros sabemos que el Pentateuco, ¿qué establece para el pueblo de Israel? El Pentateuco establece la vida moral del pueblo de Israel. Luego tenemos los libros históricos que nos presentan la evolución nacional del pueblo de Israel. Y estos libros poéticos nos muestran el reflejo de su vida espiritual. Y finalmente los libros proféticos nos hablan de la vida futura hacia los tiempos mesiánicos. Así que vamos a ver ahora en este primer salmo que los verdaderos hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. No sé si usted lo notó al leer el salmo, que será el mejor salmo para haber abierto el libro de los salmos. Cuando uno lo lee con detención, y si tenemos en cuenta que el libro de los salmos es el himnario de Israel, es decir, es el libro para adorar a Dios, creo que el Salmo 1 es perfecto para abrir el libro. Porque ¿qué hace el Salmo 1? El Salmo 1 lo que nos está diciendo es ¿quién puede adorar a Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente pueden abrir este libro y usarlo con el propósito por el cual fue dado? ¿Quiénes son los que pueden adorar a Dios? Solamente los hijos de Dios. Son los que verdaderamente pueden adorar a Dios. Y la forma en que se demuestra quién es un verdadero hijo de Dios, ¿qué dice aquí? Son los que se deleitan en la palabra de Dios. Y este deleite en la Biblia demuestra una conducta a diferencia de aquellos que son malvados. Si usted lo notó aquí en estos 6 versículos, vemos que los verdaderos hijos de Dios conocen bien la verdad. Sabemos discernir la mentira de la verdad. También la fe en la verdad, es decir, no solamente conocemos la verdad, sino que también la creemos. También manifiestan un gozo en Dios y también obediencia en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hace el hombre o la mujer bienaventurados? Dice aquí que no escucha el consejo de los malos, no toma el camino de los malos y tampoco, por consecuencia natural, no se va a sentar con ellos, amistándose con ellos. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. No anda en consejo, ni en camino, ni en la silla de los malos. Esa es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Dice ahí, bienaventurado el varón. Ya sabemos que bienaventurado significa gozoso, y eso es un oráculo de bendición sobre aquellos que obedecen a Dios. También dice que no anduvo en consejo de malos. El primer paso para perder la bendición de Dios es oír el consejo de los malos, justamente. Después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, el segundo paso para perder la bendición, la bienaventuranza de Dios, es acompañarse de pecadores y andar en sus caminos. Los hijos de Dios evitan todas estas cosas, no se meten en el consejo de los malos, no prestan su oído al consejo de los incrédulos, ni les acompañan en sus caminos. Y finalmente dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El tercer paso entonces para perder la bendición de Dios es, primero, oír el consejo de los malos, entrar en sus caminos y finalmente sentarse con ellos. Aquí dice que son escarnecedores, es decir, burladores. Es muy curioso que muchos creyentes tienen más amistad con gente del mundo que con gente de la familia de Dios. Los incrédulos son escarnecedores, se burlan de tu fe, pero vas y te sientas con ellos. Incluso por lógica es mejor no asociarnos con personas así. Ellos son objeto de evangelización, no de amistad. Dice aquí, el verdadero hijo de Dios, el varón bienaventurado, no presta oído a los malos, no anda con ellos por el camino, ni se sienta con ellos en la amistad. La amistad con el mundo se va haciendo cada vez más profunda. Hermanos amados, no la necesitamos. Vamos a sembrar amistad con los hijos de Dios, con la familia de Dios. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese la palabra ahí, si no, presenta un contraste, dice,
El verdadero hijo de Dios, en vez de andar oyendo el consejo de los malos, caminando con los pecadores y haciéndose amigo de ellos, sentándose con ellos a la mesa para compartir, dice aquí que se deleita en la ley de Dios. La palabra allí, ley, Torá, significa la instrucción y la dirección de Dios. ¿Se fijan que es todo lo contrario a la amistad con el mundo? Porque no se deja llevar por la dirección y la instrucción de los malos, de los pecadores, de los burladores, sino por la Biblia y por el Señor, tal como se lo pidió Dios a Josué, allí en Josué 1:8. ¿Notó también la palabra delicia? Para el Hijo de Dios, la palabra de Dios es la delicia de su vida. Y es que no podemos amar al Dios de la Biblia sin deleitarnos en su Biblia, en su palabra. Es un deleite profundo, verdadero, no solo estético. Hay mucha gente del mundo que alaba la Biblia y dice que es un libro hermoso, pero es más que nada un placer estético. Hasta un incrédulo se puede dar cuenta que la Biblia y los salmos y las palabras de Jesús contienen pensamientos hermosos. Pero solamente un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que tiene la guía del Espíritu Santo puede deleitarse en la palabra de Dios, encontrar en ella palabras de consuelo, de aliento, de perdón y de transformación en su vida. Tal como lo dice también otro salmo, el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en su palabra y Él coloca en nuestro corazón anhelos, deseos. Esa es la única manera en cómo nosotros podemos determinar qué es la voluntad de Dios y cuál no la es. Cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra, Él nos va a ir guiando a determinar cuáles son las decisiones correctas y cuáles no. Esa es la única forma de saber cuál es su voluntad. La Biblia es inspirada por Dios, es maravillosa, es poderosa, es verdadera y tiene una coherencia extraordinaria desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje de salvación, de redención del hombre perdido y Dios viniendo para salvarlo. No hay nada como este libro en ninguna otra parte de la historia de la literatura. Pero debemos escogerlo. ¿Recuerdan cuando Jesús visitó a Marta y a María? María dice que escogió la mejor parte. Escogió. En vez de Marta, que estaba más preocupada de limpiar y todo eso, ¿no? Pero María escogió. Y aquí es donde nosotros vemos una verdadera evidencia de conversión. Cuando nos deleitamos en la Biblia. El que la lee solamente de vez en cuando y se hastía siempre con cada predicación, quizás debiera revisar si su conversión es verdadera. Porque los hijos de Dios anhelan la palabra, se deleitan en la palabra. Como también lo dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Incluso Jesús también dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Los malos no se deleitan en la Biblia ni en los temas espirituales. Porque en la Biblia se condena el pecado que ellos aman. Pero nosotros encontramos en ella el objeto de nuestro amor, el Señor Jesucristo. Así como los no bienaventurados, los que llevan una vida desdichada, se dedican a un constante descenso de oír, caminar y sentarse con los pecadores, los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer y qué hacemos? Nos deleitamos en ella, en su palabra, y nos gozamos en meditar en ella. Fíjense, en la última parte del versículo dice, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, no solamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que luego meditar en ella. Un consejo muy simple, muy bueno para cada creyente. Si usted tiene poco tiempo para dedicarle al Señor, por ejemplo, en la mañana, si solamente, por ejemplo, dispone de 10 minutos para leer, para tener un tiempo con el Señor, en vez de leer los 10 minutos, lea 5 y medite los otros 5. Aquí dice que tenemos que meditar en la palabra todo el día, dice ahí, de día y de noche, reflexionar en ella, reflexionar en la palabra.
Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La primera parte del versículo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol bien nutrido. ¿Usted ha visto estos árboles? Se ven muy diferentes a aquellos que están en lugares donde nunca reciben agua, donde nunca los riegan. Un árbol plantado junto a agua limpia, bien alimentado, bien nutrido, también tomando los nutrientes que vienen de la tierra, además de recibir las constantes corrientes de agua limpia. Así es un hijo de Dios, que está enraizado en la palabra de Dios. Dice que da su fruto a su tiempo, es decir, su labor en Dios da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol perenne, de estos árboles que nunca pierden sus hojas, es decir, es un árbol que siempre está frondoso. También el profeta Isaías compara a los hijos de Dios con las águilas. Usted sabe que las águilas pierden en un tiempo todo su plumaje, y si usted ve una de estos aves, no tienen un lindo aspecto, pero luego les crece todo de nuevo y se renuevan. De la misma manera el creyente es como un árbol que siempre está frondoso y alimentado, si es que está alimentándose de la palabra de Dios. La consecuencia de todo esto dice que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace un hijo de Dios va a prosperar? Porque lo hace para Dios. Por lo tanto, es imposible que sea en vano. El Señor dijo, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque la verdadera prosperidad es la eterna, es en sembrar lo espiritual, en crecer en Cristo y guiar a otros a Cristo. Como le preguntaba el otro día a los jóvenes, ¿cuáles son tus metas para este año que recién comienza? Todos ellos compartieron algunas metas que tenían. Y al final yo les pregunté, ¿cuántas de esas metas tienen al Señor como el centro? Si yo les hiciera la misma pregunta en el día de hoy, ¿escucharíamos 20 veces la palabra yo? ¿O escucharíamos metas donde el Señor es el centro y diríamos, yo quiero hacer esto para Dios? Y yo quiero hacer esto, pero Dios me va a ayudar. Tengo el deseo de hacer esto, pero en la fuerza de Dios. Los hijos de Dios hacen todo para Dios. Por eso, lo que hacen prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice aquí que los malos son todo lo contrario a un árbol plantado a la orilla de agua pura. Dice que son gente que no da fruto para Dios. Viven solo para sí, para el mundo y para el pecado. Son hijos del maligno. Son como el tamo que arrebata el viento. Todos sabemos que el tamo es cuando se está trillando, ¿cierto? El trigo. El que está trabajando y limpiando este grano lanza el trigo al aire, y el grano de trigo tiene una cáscara, ¿no? Que al lanzarla al aire se va rompiendo hasta que suelta esa cáscara y vuela. Ese es el tamo. El tamo no sirve para nada, solamente para quemarlo. Y cae el grano, que es lo que se usa para el alimento, y cae abajo, porque tiene peso. Pero el tamo se lo lleva el viento, tal como dice acá, lo arrebata el viento. Es decir, el creyente es un árbol de frutos, pero el incrédulo es tamo. Solo sirve para la perdición. Y esto es lo que Dios dice, no es lo que queremos decir nosotros. Dios lo dice. Así que los verdaderos hijos de Dios se deleitan en la palabra, y ellos son los únicos que verdaderamente pueden tomar este libro de los Salmos y deleitarse en él y disfrutarlo y adorar a Dios con él. El versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa cuando dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio? Quiere decir que cuando los malos, luego de toda una vida rechazando a Dios, y lleguen después de su muerte a presentarse delante de Dios, su caso será insostenible en el día del juicio. No tendrán ninguna razón, ni motivo, ni palabra para defenderse. Ya va a ser tarde, no tendrán nada que decir en su favor, solamente recibir el juicio justo de Dios. Después dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, no podrán excusarse de su vida sin Dios y serán separados de entre los justos en el día del juicio. Esto se explica varias veces en los evangelios. El Señor explicó esto. Cuando se separa
el trigo de la cizaña. ¿Recuerdan esto? En las parábolas del reino en el Evangelio de Mateo. El Señor un día va a separar a los justos de los malos. Los malos no pueden acceder a este libro de los Salmos y disfrutarlo, porque ellos no tienen a Dios, solamente viven para sí mismos. Pero los verdaderos hijos de Dios sí lo pueden disfrutar. ¿Y cómo lo demuestran? En que son personas que se deleitan en la palabra de Dios. Versículo 6 y final dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En primer lugar dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce nuestro andar, conoce nuestro camino, nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestra larga espera que estamos teniendo para que el Señor obre en nuestra vida y en la vida de aquellas personas que deseamos que se conviertan al Señor. El Señor conoce tu fe. El Señor sabe por lo que estás pasando. Él va contigo. Pero los malos, ¿qué les espera a los malos? Aquí dice que el Señor también conoce a los malos. Ellos un día recibirán el pago por las consecuencias de sus pecados. Tal como el Señor lo explicó en aquella parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la roca. Uno la construyó sobre el mundo, sobre el pecado, sobre alguna religión, pero el otro la construyó en Cristo, en Dios. Solo el creyente podrá adorar al Dios Todopoderoso aquí en el libro de los Salmos. Y es que la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza, solamente se encuentra en Dios. Mi pregunta en esta noche para ustedes es: ¿cuál de los dos es usted? ¿Es el hombre o la mujer bienaventurada que se deleita en la palabra de Dios? ¿O es aquel malo o mala que solamente está esperando encontrarse con Dios, pero solamente para el día del juicio? Solo los verdaderos hijos de Dios se reconocen porque se deleitan en la palabra de Dios. Y solo ellos pueden acercarse para adorar a Dios. Vamos a orar.